Hola, hola, es un placer saludarles a todos ustedes. Hoy, 3 de junio del 2025, en los espacios de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica, en nuestro diplomado de neurociencias, en el cual está enfocado en neuroeducación, emociones y aprendizaje. Es un placer tenerlos a todos aquí. Muchas gracias por su espera. Habían unas dificultades técnicas, no tienen por qué desesperar. Siempre estamos aquí. Nosotros estamos puntuales, las plataformas están habilitadas, estaban en la plataforma, así que no se preocupen que nosotros somos muy responsables en tratar de resolver cualquier inconveniente. Así que gracias por esperar. Muy bien, gracias por acompañarnos el día de ayer con nuestra clase inaugural de nuestro diplomado en neuroeducación, emociones y aprendizaje. Hoy vamos a continuar con nuestro módulo número 1, que es la parte de introducción con algunos elementos pendientes, y ya pues iniciamos en marcha nuestro módulo número 2. Vamos entonces a ir compartiendo y Hola, amigo docente, padre de familia. una introducción acerca de neuroeducación, ¿sí? Para tomar un repaso de lo que vimos ayer, y vamos a empezar a hacer hoy la discusión, porque recuerden que eso es una de las estrategias neurodidácticas para que nuestros estudiantes pasen de información a conocimiento y ese conocimiento se almacene como aprendizaje significativo. La técnica del repaso. Así que vamos a hacer nuestro primer segmento de repaso. Vamos a ir intercambiando información para verificar si tienen dudas y podamos ir avanzando, construyendo el conocimiento a partir de nuestra clase del día de hoy. Vamos a ver nuestro repaso y regresamos. Bueno, ya tuvimos nuestra inducción de repaso. Vamos a ver entonces las ideas principales que pudimos rescatar o que se pueden recordar de nuestra clase de ayer y nuestra repaso de hoy. Vamos a ver, necesito lo que llamamos los 5 highlights o las 5 ideas poderosas que pueden rescatar al menos de lo que aprendimos entre ayer y este repaso de hoy. A ver, tenemos el chat habilitado. Recuerde que también puede participar con nosotros levantando la mano, y así vamos a ir consolidando el conocimiento que hemos adquirido ayer y que hoy estamos colocando los puntos de interés hoy. Así que tienen el chat habilitado y pueden participar con nosotros. Muy bien. Hola Juan, bienvenido. Ya te activo el audio. Dame tus 5 ideas poderosas de lo que aprendiste ayer y que estamos repasando hoy. Te escuchamos, Juan. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, sí, te escuchamos. Eh, pues, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar. En realidad tengo muchas ideas de lo que vimos ayer y lo que vimos hoy. En primer lugar, es estar pendiente de que no todo lo que es importante saber que no todos los alumnos aprenden al mismo ritmo.
debemos estar pendientes de que cada uno de nuestros alumnos son únicos y como tal aprenden a un ritmo diferente. Entonces debemos reconocer esta capacidad o debemos reconocer estas limitaciones, por llamarlo así, que deban tener nuestros alumnos. Otra cosa importante que me llamó muchísimo la atención es que nosotros, además de educadores, además de profesores, somos motivadores. Es importante que logramos que el alumno se sienta que además que es un ambiente de conocimiento, en el aula tiene un apoyo, tiene una persona con la cual va a sentirse apoyado y que nosotros desde nuestra posición como docente debemos crear un espacio en donde el alumno, además que se sienta que va a aprender, tiene toda la confianza de expresar. Como parte 3, este conocimiento o este conocimiento de las habilidades o limitaciones de nuestros alumnos hacen en nosotros unos, además de profesores, unos motivadores. Algo importante es que la motivación ocupa un papel primordial en la enseñanza o en el aprendizaje de los alumnos. Hablamos también de la necesidad de reconocer estas experiencias, de reconocer a nuestros alumnos, por supuesto, para buscar las mejores alternativas. Eso fue más que todo lo que me llamó mucho la atención de la clase de ayer y por supuesto reforzando con el video. Y que muy importante es que cuando nosotros como profesores damos estas herramientas y no solamente una clase de cualquier materia, de impartir conocimiento, sino que nos volvemos ese profesor o ese docente de confianza, ese docente que crea un ambiente digamos, satisfactorio en donde el alumno se sienta motivado, pues seremos recordados más adelante por estos jóvenes, en mi caso por estos jóvenes, a los cuales se imparto clase y que pues recuerdan a este profesor que fue una mano amiga, que fue un apoyo, además de por supuesto unas clases en el colegio para lograr un objetivo. Esta es mi participación. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a ti, Juan, excelente. Tienes una capacidad de memoria de trabajo enorme. Qué bueno que compilaste información de interés. Te felicito, Juan. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a darle la oportunidad a Reyer. Reyer, buenas tardes. Ya te activo. Reyer, por favor, puedes ¿puedes activar, por favor, el audio? Reyer Guerrero, por favor. Ok, bueno, otro momento será. Egmar, buenas noches, adelante. Hola, buenas noches, doctora. Bienvenida, Egmar, te Gracias. escuchamos. Gracias por la oportunidad de poder intervenir acerca de lo que hemos aprendido y de nuestras expectativas respecto a este diplomado. Realmente que es muy interesante aprender acerca del funcionamiento del cerebro, ya que el cerebro es el órgano que controla todas nuestras funciones vitales, no vitales e incluso nuestras emociones. Entonces, nosotros tenemos que aprender a enseñar, pero desde el conocimiento del funcionamiento del cerebro humano en general, independientemente de las barreras de aprendizaje, de las neurodivergencias que puedan existir en el aula. Una vez que nosotros tengamos el conocimiento de cómo funciona este órgano, nosotros podemos mejorar en cuanto a nuestra función pedagógica de enseñanza. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que a veces nosotros
no entendemos en el aula que la forma en que los chicos aprenden, independientemente que sea visual, auditiva, kinestésica, es a través de estímulos diversos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos realizar estos estímulos de manera que ellos puedan tener un aprendizaje significativo, motivándolos? Y el órgano encargado de recibir estos estímulos es el cerebro, indudablemente, y a través del cerebro, al él recibir como un órgano receptor de estímulos, emite las respuestas. ¿Cuál es la respuesta que nosotros esperamos? El aprendizaje significativo al ritmo que cada niño o cada persona pueda tener. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por la oportunidad y bueno, espero aprender mucho, mucho de este diplomado. Gracias a ti. Qué bueno que tienes esta percepción de todas estas ideas generales que hemos aprendido. Pues qué bueno. Wow. Han aprendido bastante. Bueno, aquí tenemos también unas participaciones en el chat. Aquí vamos a darle la oportunidad a, a las personas que nos están escribiendo. Vamos a ver, Laura Patricia dice, de los 5 ya me dice uno. Uno de los puntos claves abordados ayer sobre la neuroeducación fue que el cerebro es el órgano del aprendizaje por excelencia, ¿no? Muy bien. Y es fundamental comprender cómo este funciona para diseñar programas de clases significativos que favorezcan el desarrollo del aprendizaje. Esta es la clave. El que si conocemos el cerebro de quien aprende, podemos apoyarlo para sus aprendizajes significativos. Catalina López, la psicología positiva, la didáctica, la neurociencia cognitiva son las disciplinas que al unirse hacen posible tener la neuroeducación. Daniela Ivette, la clave del aprendizaje es el movimiento, la motivación, la atención y la concentración. Muy bien. Uso de patrones. Ah, mire, ayer recordaron pintar mandalas de adentro hacia afuera. Ok. Fundamental conocer cómo funciona el cerebro de los estudiantes para potenciar el aprendizaje. Todos aprenden de manera diferente. Y es importante respetar sus tiempos y ritmos. Nuestro foco debe estar en la recuperación. ¿Qué sabe el estudiante? Sus conocimientos previos y entender. No es lo mismo que consolidación del conocimiento. Así es, así es. Yo te entiendo, pero en el momento de la verdad, si no he madurado el conocimiento, porque es información, realmente no es conocimiento, es información. Muy bien. A ver, Silvia, adelante. Vamos a activarte el audio. ¿Cuáles son los puntos de interés que tenemos que rescatar? Buenas noches a todos, buenas noches, maestra. ¿Cómo están? Bienvenida, Silvia, buenas noches. Un gusto volverle a escuchar. Ay, para mí Mire, también tenerte aquí. Vamos a escuchar a ver qué tienes para darme hoy. ¿Cómo tu cerebro me va bueno, a nutrir hoy? empezamos con Paulo Freire. La educación no cambia al mundo, sino cambia a las personas. Y las personas cambian el mundo. ¿No? La gran palabra de Paulo Freire, un libro muy bonito en Pedagogía del Oprimido, tiene mucho información y tenemos mucho que aprender sobre la libertad del ser humano, ¿no? De qué estamos hechos y para qué venimos en este mundo. Pero en cuanto a la neuroeducación, este punto se debería de haber tocado, no sé, cientos de años atrás. ¿Sabes por qué? Porque los profesores trabajan con el cerebro, conocimiento, conciencia, y los profesores han pensado que solamente era transmitir el conocimiento, ¿no? Y la educación no es solo transmitir el conocimiento, porque eso sería instrucción, sino es enseñarle a aprender, a cómo aprender a cada uno de nosotros, para tener la libertad de no solamente sujetarnos lo que nos enseñan en las escuelas, sino ir más allá de agarrar una revista, un periódico, leer un libro, ¿no?
y fijarnos algunos intereses que podamos tener en ciencia, literatura, cultura, con toda la libertad que debemos de tener cada uno de nosotros. Y en cuanto a la neurociencia, imagínense cuánto misterio hay en el cerebro que hasta el día de hoy no se ha descubierto todavía el total de su funcionamiento y no se usa al 100%, ¿no? Entonces, el cerebro es todo un misterio. Sabemos que hay el lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, próximo distal, próximo frontal, occipital y todas las partes, pero realmente el funcionamiento, la fisiología del cerebro, nos falta bastante que aprender, pero es bueno que lo que se vaya aprendiendo se vaya aplicando, porque es de inteligentes aplicar el conocimiento, y de los maestros que se estén preparando ahorita en lo que es neuroeducación, lo aprendido no solamente para ellos, sino en aplicar, en saber que cada niño tiene su tiempo de aprendizaje, cada niño tiene una forma de aprender, como decía, una forma artística, kinestésica, lo que es el movimiento. Otros niños tienen una lectura filosófica, leen y demoran porque están pensando, analizando lo que están leyendo, mientras otros leen, pero también captan, pueden repetir, son muy memoristas. Y entonces cada niño tiene su ritmo de aprendizaje, su forma de aprender, y los docentes tienen que aprender que estamos en una diversidad de formas de aprendizaje, ¿no? Y también tienen que aprender cómo cada uno de nosotros aprendemos, saber qué son los niños neurodiversos, los neurotípicos, saber la diferencia que existe en cada uno de nosotros, y la educación tratar de ser personalizada. No significa un grupito de 1, 2 o 3, sino de que cada uno de nosotros tenemos la forma de aprender. Y el profesor es un verdadero artista en el aula, porque tiene que lidiar, si es en un nacional, 30, 40, hasta 60 alumnos en las zonas rurales donde solamente hay un maestro, verdadero mágico, ¿no? Con tantas dificultades que hay, poder transmitir un conocimiento y saber de cada uno de ellos cómo aprenden, ¿no? Entonces, cuán importante es saber cómo funciona el cerebro, cómo funciona la fisiología del cerebro, no solo la anatomía de dibujarlo, sino la fisiología del cerebro, su funcionamiento, cómo estimular a un niño, cómo trabajar la parte emocional, cómo activar las sensaciones. Si un niño está desarrollando, no taparlo. Cada niño es un potencial en desarrollo y eso tiene que saber el profesor. El profesor está para destapar, digamos, a cada niño sus habilidades, sus conocimientos, ¿no? Es como un champán, se abre y sale todo lo que tiene dentro, pero no podemos taparlo, no podemos taparlo. El niño tiene que participar, tiene que preguntar. No vayamos a una educación, digamos, hay veces se tilda de castrense, porque todos cállense y escúchenme. No, el niño cuando tiene esa inquietud y esa emoción de preguntar es porque algo le está interesando, y el profesor tiene que saber contestar en el momento para que ese interés del niño sea nutrido, ¿no? Y entonces tampoco podemos tildar a los alumnos que te aprenden, no aprenden, no, cada uno tiene su forma de aprender. Allá en Colombia hay un director del Instituto Melanie de Colombia, Julián de Zuviría Samper, que tuve la oportunidad de conocerlo acá en una conferencia en Perú. Él hizo un experimento. En un salón puso a los niños que tenían dificultades académicas, siempre estaban por debajo de 0, porque la nota de 0 a 20, estaban en 10 por decir. No pasaban el 10. Y los otros niños que sacaban 20. Pero un día los niños que tenían bajas notas lo puso en un salón y les hizo creer que eran muy inteligentes. Y cuando ellos daban examen, siempre les ponía 20, para decir que eran excelentes y estaban bien, y así no llegaran a la nota 20, porque los números son solo números. Entonces no llegaba a la nota 20. Y al otro grupo de niños que sacaban 20 lo tenían en un salón, pero también ellos le ponían la nota que correspondía. Pero al grupo que sacaba menos de 10, como se la habían creído, le daban confianza y ellos sentían que tenían la capacidad de sacar 20, empezaron a nivelarse con los niños que tenían notas 20. ¿Ve? ¿Cuán es importante darle la confianza a los niños y decirles que ellos también pueden? Y eso es lo que hizo Julián de Zuviría Samper. A los dos grupos los igualó en conocimiento y en habilidades.
¿Ve? Utilizó la ciencia del conocimiento, las emociones, las neurociencias, ¿no? Eso es lo que debemos de rescatar. Cada uno de los maestros estamos para prepararnos día a día, leer y recibir estos cursos que usted, la verdad, nos da, y es una gran oportunidad de nutrirnos el conocimiento y poder ayudar a muchos niños en necesidades de profesores que sean excelentes. Excelentes. No cualquier profesor es excelente. Gracias, Silvia. Me encanta cómo Silvia habla, se emociona y nos invita también a motivarnos con sus palabras. Qué bien, te felicito, un abrazo para ti. Vamos a escuchar ahora a Liliana Santos. Liliana, adelante. Vamos a terminar con estos repasos junto con Mercedes. Liliana, te hemos enviado la solicitud de audio para que puedas participar con nosotros, por favor. Liliana, ¿nos escuchas? No tenemos retorno con Liliana. Bueno, otro momento será cuando ella pueda resolver el problema de su conexión. Bueno, Mercedes, contigo terminamos. Mercedes Abreu, Mercedes, te estamos habilitando el audio. Sí, buenas noches. Bienvenida, Mercedes, te escuchamos. Bueno, con esto de la neuroeducación, me ha llamado la atención y he aprendido lo que es el procedimiento que lleva el cerebro, lo que es la memoria a corto plazo y a largo plazo. Yo no soy profesora, soy madre, fui estudiante, bueno, sigo estudiando gracias a estos diplomados y bueno, pienso a futuro, ya el año que viene, seguir una carrera. Eh, entonces, lo que quería yo acotar era lo siguiente, pues, que lo que es la motivación, sin haberlo estudiado, siendo yo madre, siempre les inculqué a mis hijos que ellos no eran menos que otros niños, si otros niños podían sacar 20 cuando acá en Venezuela la evaluación es de 0 al 20. Entonces yo le decía, ustedes también tienen potencial, ustedes también pueden hacer lo mismo que otros niños porque ustedes no son menos. Y siempre se esforzaron, de verdad que mis dos hijos son muy buenos estudiantes y reforzábamos mucho lo que era el estudio, el repaso y de verdad les inculqué que no le tuvieran miedo a la parte matemática, le dije que la tomaran como un juego. A mí me gusta mucho la matemática y ellos, yo les decía a ellos, por lo menos no vean como un monstruo lo que es física, química y matemática, porque son otras materias que al igual que el castellano ustedes pueden aprender. Y pienso que gracias a Dios, y ahora que lo estoy reforzando en este curso, en este diplomado, que fue muy importante, pues, la parte de la motivación. Y eso, bueno, es una cadena que seguimos, y ahora que ya soy abuela, lo estoy retomando ahorita con mi nieto, con los nietos. Veo que los que están en el área de preescolar, bueno, ahí tengo uno de 6 años que está en primer grado y ya le está volando, ya quiere multiplicar y me dice y la broma. Entonces yo digo, pero es que todavía no te toca. Sí, abuela, pero es que yo quiero. Entonces él me lleva corriendo. Y bueno, ayer con la, mm, la parte del juego de memoria y eso lo hizo conmigo y estaba muy contento. Y yo de verdad estoy muy contento con estos diplomados y con estos conocimientos que estamos adquiriendo de parte de ustedes, profesora, y de parte de los integrantes del grupo que también acotan con su intervención. De verdad que muchas gracias por este excelente diplomado. Gracias, Mercedes. Ay, qué buena noticia, que tengo seguidores y niños y adolescentes conmigo aquí. Pues me encanta porque
Como ellos nos evalúan, para mí es muy importante. No es que no me importa lo que ustedes digan, pero si los niños se sienten motivados, hemos hecho el trabajo. Mercedes, gracias por ese feedback. Eres muy amable. Un abrazo para ti de vuelta. Bueno, vamos a ver los últimos aportes que tenemos aquí en el chat. Vamos a ver. Dice Mari, cuando implementamos una nueva información, es bueno relacionarlo con una experiencia vivida. Así, el cerebro aprende por lo conocido. Eso es una recomendación. Si queremos conectar un conocimiento nuevo, debemos conectar con algo conocido para que se pueda trasladar a la memoria de trabajo. Lacey, conocimos que la neuroeducación se basa básicamente en el cómo nuestros estudiantes, sabiendo que cada quien tiene su ritmo, porque su cerebro ha madurado lo suficiente o le falta maduración. Lo cual no quiere decir que el estudiante sea más lento en el aprendizaje, sino lo que hace porque quien sigue, no entiendo. No sé si estoy leyendo mal, pero no entiendo. Dice, los docentes tenemos la tarea de modificar e influir en la conducta del estudiante. Y la educación tiene que estar basado transversalmente en la inteligencia emocional. El aprendizaje sin emoción no es aprendizaje. Muy bien. Rosa, también debemos alcanzar los objetivos en la educación sobre el aprendizaje. Recordar, entender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Cada individuo aprende en su entorno con amor. Zulín nos dice, estoy iniciando en esta clase. Primero, ¿de qué manera tenemos que reconocer cuál es el problema que presenta el niño para la enseñanza? ¿Y qué técnicas de aprendizaje se le deben implementar? Muy bien. Rafael Ramón, la neuroeducación proporciona al estudiante la base fundamental para usar los elementos neuronales como hechos emergentes para convertir lo tradicional en algo divertido y aprender a través de los significados que proporciona el juego como recurso didáctico. Y Lacey nos dice estrategias para implementar para que el docente enamore a sus estudiantes. Para ello, el educador debe estar presto y dispuesto a ser investigador, innovador y creativo. Así. Apuesto a las palabras de Lacey. Bueno, excelente. Vamos a ver entonces algo más. Vamos a ver por qué la neuroeducación es la revolución del aprendizaje. Vamos a ver entonces por parte de la Fundación Profuturo esta cápsula para iniciar ya ahora a revisar el cerebro desde dentro. Disfruten, así pues consolidamos lo que hemos propuesto. Muy bien, ya con esto pues hemos consolidado los elementos de interés que tenemos que ir revisando. Vamos entonces a empezar a ver el órgano por excelencia para el aprendizaje, que sería el cerebro. Vamos a conocer su estructura anatómica y funcional. Para ello vamos a compartir nuestra biblioteca virtual, donde está alojado nuestro módulo número 2. Fíjense que aquí está nuestro alojamiento, que sería nuestra biblioteca virtual del diplomado. Ya cumplimos con el requerimiento introductorio y ahora vamos a seguir al módulo 2. Vamos a hablar entonces de la neurodidáctica, pero enfocado primero en las bases neurobiológicas del aprendizaje. Vamos a ver
parte que sería la guía de repaso neurobiológico, donde vamos a ver un poco de anatomía y fisiología del cerebro. Sé que va a ser para algunos un poquito complejo, pero vamos a apoyarlos, ¿sí? Aquí tenemos una estructura anatómica que es un corte. Esta es la mitad del cerebro y el corte fue sagital. Entonces, al hacer un corte sagital, estamos viendo la estructura interna. Vemos entonces aquí que las áreas donde tienen como unas circunvoluciones es el cerebro, ¿sí? Aquí en la base, en la parte posterior inferior del cerebro tenemos el cerebelo. Debajo del cerebelo tenemos el tallo cerebral y a nivel interno entonces tenemos el área del cuerpo calloso, ventrículos laterales. Pero vamos a conocer entonces estos elementos. ¿Qué les parece? Vamos a clasificar de dónde sacamos esta información. El sistema nervioso debe clasificarse porque el sistema nervioso, como comandante general de todas las funciones, tiene una clasificación para poder establecer esta función. Se divide en sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Cuál es el de nuestro interés? El sistema nervioso central. El sistema nervioso central estará constituido por el encéfalo, el cual tiene, el encéfalo está construido por el cerebelo, el cerebro y el bulbo raquídeo. Luego tenemos el sistema nervioso periférico, que está conformado por el sistema nervioso somático, porque tiene nervios motores y sensitivos, que son que parte de la médula espinal, que conforma el sistema nervioso central, y el sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso simpático y parasimpático. Aquí tenemos cómo confluyen luego entonces pares craneales, que es el sistema nervioso somático, que son 12 pares craneales, y tenemos entonces el simpático y el parasimpático. Pero el de nuestro interés es el sistema nervioso central, que está dividido en encéfalo y médula espinal. Y el encéfalo, como tal, tiene el cerebro, el cerebelo y la médula espinal. Esta estrategia se llama mapa conceptual o es en este esquema. Esto es una estrategia de esquema. Veamos entonces, a manera de otra estrategia, como lo es los apoyos visuales. Aquí tenemos el primer apoyo visual. Este apoyo visual son las partes del cerebro tomando el cuerpo de un niño, donde mostramos con señaladores el cerebro, el cerebelo, la médula espinal y el tronco encefálico, donde se desprende la médula espinal, y esa médula espinal, todos los nervios que están aquí. Esta segunda estrategia sería entonces una figura humana donde podemos colocar el esquema del sistema nervioso. Aquí tenemos el cerebro. Tomamos entonces del sistema nervioso el cerebro y vamos a ver la estructura. Porque si lo vemos en general, esto sería el encéfalo, porque el encéfalo sería todo el cerebro, que está conformado por el lóbulo frontal, occipital, que son los lóbulos únicos. Nada más tenemos un frontal y un occipital. Y los lóbulos pares, que son los parietales y los temporales. Luego aquí tenemos el cerebelo, que está debajo del cerebro, y frente al cerebelo, el tallo cerebral. Vemos entonces cómo el lóbulo frontal tiene como responsabilidad la inteligencia, el comportamiento, la memoria, el movimiento. Digamos que allí ese es el asentamiento de las funciones ejecutivas. Ahí están las funciones cognitivas superiores: memoria, concentración, atención.
porque a los lados del cerebro tenemos lo que serían los lóbulos temporales. Y allí también es parte del comportamiento humano, su responsabilidad, pero sobre todo habla, audición, lenguaje y memoria. Luego tenemos el lóbulo occipital, que está en la parte posterior, que es el encargado de la visión, porque realmente nuestro ojo es una cámara, donde hacemos la información consciente de lo que percibimos por el medio, a través del medio de la visión, es el lóbulo occipital. Allí tenemos entonces la corteza motora de la visión y la parte y lo que sería el área sensitiva visual. Y luego tenemos por último el lóbulo parietal, que está aquí arriba, que también tiene que ver con el procesamiento del sistema sensorial. Allí también es importante para el lenguaje, los procesos lectores y también contribuye con las funciones de la inteligencia. Como podemos ver, el cerebro actúa como un todo y no por partes, solo que se los menciono por partes, pero realmente el cerebro hay que verlo como un todo para poder actuar. Fíjense que en el cerebro tiene áreas. Estas áreas son importantes conocerlas porque aquí cada parte cerebral tiene, por ejemplo, en su área frontal, en el lóbulo frontal, el área psicomotriz, el centro del lenguaje, tenemos la parte de movimiento para la escritura, la cisura de Roland. Tenemos luego en el área temporal lo que sería el área auditiva, el área psicoauditiva y la cisura de Silvio. Tenemos aquí entonces en el lóbulo parietal el centro de la comprensión de las palabras escritas, el área psicosensitiva. Y por último, en el área de lo que sería la visual, teníamos el área psicovisual, que es importante para la función de la visión. Los hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, que se interconectan con un puente llamado cuerpo calloso. No están separados ni actúan de manera independiente, sino que están interconectados por este haz de fibra, que es el cuerpo calloso. La célula nerviosa que permite la comunicación para llevar la información a través de estímulos químicos, mecánicos, es la neurona. Aquí están las partes de la neurona y como observarán, tenemos entonces aquí el cuerpo celular o soma, que es donde está el núcleo, y luego vemos entonces las dendritas, que es esas terminaciones que nos permiten conectarnos con las sinapsis, hacer las sinapsis a través de estas conexiones. El cuerpo, luego del cuerpo vemos el axón, que entonces están allí donde está la vaina de mielina y el nódulo de Rampier. Esto es como decir la protección para que el cableado lleve información. Y el botón terminal, que es allí donde se dan el intercambio sináptico y donde se generan los neurotransmisores. Los neurotransmisores del aprendizaje, de todos los que conocemos, 4 son importantes para el aprendizaje. La dopamina, porque es el que permite aumentar el foco de la atención, memoria y el placer por aprender. La serotonina, porque es el que nos permite regular las funciones perceptivas y cognitivas. La acetilcolina, que está relacionado con el aumento en la retención de información y del aprendizaje. Y por último, la noradrenalina, que está especialmente relacionada con la atención. Por eso decimos que los neurotransmisores que influyen directamente en el aprendizaje son la dopamina, la serotonina, la acetilcolina y la noradrenalina. Fíjense que cuando hablamos del trastorno por hiperactividad,
con déficit de atención, hay algo muy importante y es que este trastorno del neurodesarrollo es un trastorno neuroconductual, tiene alteraciones de índole cerebral y también tiene alteraciones de neurotransmisores. En el TDAH observamos alteraciones en la dopamina, en la serotonina y en la noradrenalina. Por lo tanto, las dificultades que enfrentan los niños TDAH son por estas alteraciones en este equilibrio neuroquímico en el que ellos este balance no está equilibrado. Entonces, por eso es tan importante conocer siempre el aspecto neurobiológico, los perfiles neuropsicológicos de nuestros niños neurodivergentes para poder aplicar estrategias. Por eso es que nosotros no podemos pensar que si usted lo regaña, lo amenaza, le pega, lo maltrata, el niño va a cambiar la conducta, porque hay alteraciones cerebrales. Una de ellas es los neurotransmisores que están afectados. Otra es que a nivel del lóbulo frontal, donde tenemos aquí las funciones cognitivas superiores, donde está el asentamiento de las funciones ejecutivas, donde está la memoria, concentración, la regulación de emociones, tanto el TDAH, pero también el trastorno del espectro autista, tienen el llamado disfunción ejecutiva, porque hay entonces una alteración a nivel de la corteza prefrontal. Eso explica el por qué en ambos trastornos tenemos, por ejemplo, problemas para adecuarse a los contextos, a la flexibilidad cognitiva. Por eso vemos que en el autismo hay situaciones de que son personas que son poco flexibles en el pensamiento, que tienen intereses restringidos, que tienen problemas a nivel de la atención, porque realmente tienen problemas de atención. Fíjense que en este sentido vemos que en el TDAH ellos tienen alteraciones a nivel de los procesos atencionales. Y hay algo que caracteriza muy diferente al autismo, que es el hiperfoco, que el autismo no tiene ese tipo de hiperfoco que tiene el autismo. Porque para el autismo sería entonces el interés restringido y para el TDAH el hiperfoco. ¿Qué significa esto? Que para el TDAH su hiperfoco sería todo aquello que llame poderosamente su atención y todo aquello que le motive. Y lo demás no. Lo que no le gusta, lo que no le motiva, lo que no le llama la atención, simplemente pierde el foco atencional. Entonces, esto tenemos que entenderlo para poder pensar en cómo mantener la atención del niño, la cual no es sostenida. Entonces, nosotros no podemos hacer actividades que duren demasiado tiempo y si hay una duración, tenemos que pensar en las pausas. Porque si no hay pausa, no hay aprendizaje con ellos. Si usted va a hacer una actividad de 1 hora para un aprendizaje, en esa hora tienen que haber distribuido de 4 a 5 pausas para que él pueda dirigirse al foco sin perder la atención, porque hay fatiga, hay intolerancia a la frustración. Entonces, por eso es tan importante conocer el cerebro de quien aprende. Estos son ejemplos que les estamos colocando. Por los momentos importantes, cómo aprende el cerebro y qué necesita para aprender y qué pasa cuando aprendemos. Pues muy bien, el cerebro, como ya sabemos que es el órgano del aprendizaje, él desempeña muchísimas funciones, a funciones cognitivas, motoras, asociadas a todos los procesos mentales. Y este cerebro necesita la memoria, el lenguaje, la escritura y lo socioemocional, el aspecto socioemocional para aprender. O sea que no solamente el cerebro va a aprender porque yo tengo un enfoque netamente cognitivo, sino porque hay varios elementos que son clave para el aprendizaje. Vemos entonces que el aprendizaje va a depender de las conexiones neuronales que se establecen. Mientras más conexiones sinápticas se establezcan en el cerebro, mayor probabilidad hay de que la información sirva para la supervivencia cerebral. Y es así como el cerebro funciona. Toda información que le estemos dando, el cerebro valorará si esto es importante o no para la supervivencia. Por eso, cuando nosotros
estamos con nuestros estudiantes, tenemos que darle el valor al tema. Así a usted le parezca aburrido, tiene que buscar la manera de darle sentido a lo que le está enseñando. Porque si usted mismo como docente no le da sentido, no le da importancia al tema, ¿cómo cree que el estudiante lo va a esperar si usted no se lo promueve? El aprendizaje se adquiere con nueva información relacionándolo con una información adquirida por la experiencia. Por lo tanto, el aprendizaje dependerá también de los ambientes favorecedores y enriquecedores. Por eso, en la explicación de que no hay más, tú no eres más inteligente que yo, o yo no soy más inteligente que tú, sino que tú tendrás más capacidades que yo, porque probablemente tú vienes de un entorno mayormente enriquecedor y estimulante que el mío, porque la inteligencia es una cosa y el aprendizaje es otra. Entonces, los procesos cognitivos necesitan de un ambiente que adaptado a las necesidades de la persona para que yo pueda ir cambiando, porque ese es el requisito básico para aprender. Por lo tanto, la enseñanza debería ser el arte de cambiar el cerebro de las personas. Cuando aprendemos algo, así que usted crea que sea mínimo, eso significa un cambio permanente en su cerebro y en su comportamiento. Téngalo por seguro. Cuando usted aprende algo y lo aprende bien, porque esa información se convirtió en conocimiento, es porque ha dejado un cambio permanente, estructural y funcional en su cerebro. Y por supuesto, dependiendo de la cantidad de neurotransmisores y cambios en las conexiones en las neuronas, esto hace y garantizará el aprendizaje. Porque para que el aprendizaje sea posible, debe haber cambios citoarquitectónicos a nivel cerebral. Así como hablamos de la neuroplasticidad, donde el lema es el cerebro es plástico porque puede modificarse con el aprendizaje, la poda neuronal es otro de los elementos que debemos manejar nosotros como docentes, porque la poda neuronal es la destrucción celular programada de las neuronas. ¿Sí? Así es como lo escuchan. El cerebro destruye, elimina conexiones neuronales, porque el cerebro no es un almacenamiento, una vasija donde usted puede incluir ilimitada cantidad de información, porque nosotros no somos computadores, no somos sistemas operativos. Una persona que compara su cerebro con un computador o con un sistema operativo no sabe lo que está diciendo, porque nosotros no somos así, no funcionamos de esta manera. Nuestro cerebro es humano. Por lo tanto, el cerebro no almacena lo que no necesita. Por eso existe la poda neuronal. Y esta poda neuronal se da y se establece para eliminar neuronas y conexiones extra, porque lo que se desea es aumentar la eficiencia de las transmisiones neuronales. Demasiada información acumulada hace un bloqueo. ¿Cuándo se da la poda neuronal? La poda neuronal se da en la infancia y en la adolescencia. Fíjense que en la infancia se da la primera poda, porque yo necesito eliminar y cerrar estas conexiones que no me hacen falta. Si ya aprendí a hablar, si ya aprendí a caminar, por ejemplo, si ya yo entiendo lo que es el agarre, lo que es tener una lateralidad, ¿para qué voy a guardar esa información? Dice el cerebro. Vamos a eliminarla porque yo tengo que hacerte más eficiente. Y así, cuando yo elimino estos axones y estas dendritas que hicieron sinapsis neuronales, lo que voy a hacer es que voy a permitir mayor espacio para innumerables conexiones sinápticas. Entonces, en la adolescencia, sobre todo, vemos cómo hay la poda
hay otra poda neuronal. Liliana, hijita, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas, mi cielo? Estamos en clase y nos está saludando y ya ha pasado más o menos una hora de clase. Vamos a controlar nuestros impulsos, mi rey. Por favor. Vemos entonces cómo en la segunda poda importante se da en la adolescencia. Aquí el cerebro se va a empezar a reorganizar y eliminar muchas más conexiones sinápticas, porque el cerebro adolescente tiene que ser más competente, más eficiente para los elementos y los desafíos que va a tener que enfrentar en la etapa adulta. Cuando decimos que la etapa de la adolescencia es difícil, es cierta, porque no es solamente cambios a nivel socioemocional, no, sino cambios a nivel cerebral. Son cambios muy drásticos y el cerebro se impacta muchísimo cuando en la etapa adolescente viene el desarrollo. Angie, lo estamos hablando, hijita, lo estamos hablando, vamos a prestar atención, mi cielo. En la adolescencia vemos entonces cómo se impacta el cerebro cuando emergen las hormonas sexuales. Sí se impacta. Entonces, hay un cambio estructural porque se da la poda neuronal y también se da un cambio estructural por influencia de las hormonas sexuales. Por supuesto, el cerebro va cambiando porque necesita reorganizarse y reestructurarse y vemos entonces cómo esta etapa es tan difícil en la toma de decisiones, en control de impulsos. Por eso vemos tan importante esta poda neuronal. Esta poda neuronal se produce luego de la formación de las neuronas y la sinaptogénesis. Por lo tanto, al final de este proceso, de los 2 años de edad, por ejemplo, se va a dar esta poda. Y entonces es cuando aparece, ¿no? Cuando ya se fortalecen las funciones cerebrales, se empieza a dar, luego de la primera parte de la infancia, el destruir lo que ya no se necesita porque lo que se requiere es un fortalecimiento sináptico para que haya mayor velocidad y mayor eficacia. Entonces vemos cómo luego del primer año de vida se dan estas reestructuraciones. Para luego entonces ver cómo esta poda sináptica, ¿verdad? Este proceso se va a dar durante los 2 años de edad, porque aquí vemos información. Entonces, antes de la poda, recuerde que tiene que haber la sinaptogénesis. Entonces, la poda se da cuando se complemente la sinaptogénesis. De resto, no se, por eso se dice, bueno, yo le coloco así como genetista, una destrucción programada, porque el cerebro, el ADN está programado para hacer esto a nivel de las células nerviosas. Entonces, cuando ya esto esté consolidado, que es la formación sináptica, ya a partir de los 2 años de edad, empieza luego la poda sináptica, que va a transcurrir hasta los 6 años de edad. Por supuesto, el patrón de la poda va a variar según el tiempo y según la región del cerebro. Ahora, la poda neuronal estará influenciada también por factores neuronales. Y esto es importante porque representa los cimientos para el aprendizaje. Por lo tanto, existen 2 factores que van a contribuir al crecimiento cerebral. Y esto sería que la mielinización, porque también es un proceso que se da desde etapa prenatal, y la proliferación de conexiones sinápticas entre las neuronas. Es a partir de los 14 años de edad aproximadamente que se da un volumen de conexiones sinápticas, las cuales van a tener que disminuir nuevamente, porque se tiene que dar entonces la poda sináptica en ese momento. Entonces vemos cómo la poda después de los 2 años de edad hasta los 6 años
empieza a reestructurarse el cerebro para ser más eficiente, para prepararse para la adolescencia. Luego, en la etapa de la adolescencia, entre los 13, 14 años de edad, el cerebro empieza a reestructurarse nuevamente con esta poda porque tiene que prepararse para ser más eficiente para su adultez. Entonces, a partir de la adolescencia, es importante la influencia de esta poda neuronal. Vemos porque lo siguiente, en la corteza prefrontal, esta corteza prefrontal, por cierto, no va a madurar tan rápido como otras áreas del cerebro. Todo el cerebro va madurando, mas sin embargo, la corteza prefrontal, el lóbulo frontal, es la última estructura cerebral en madurar. Por eso van a seguir generando conexiones neuronales para luego disminuir y fortalecerse las que quedan, porque ya no puede haber otro tipo de destrucción de este tipo, porque esto se va a concluir entre los 20 y los 21 años de edad. Vemos entonces que la corteza prefrontal, así como tarda en madurar, tardaremos en madurar nosotros para la función ejecutiva. En cuanto a planes a futuro, toma de decisiones, planificación, organización, ejecución de actividades, la regulación de la conducta. Vemos, por ejemplo, cómo el inicio de la adolescencia es tan impactante para las familias y los padres y cuidadores, y luego vemos cómo al pasar este periodo la situación cambia. Digamos que el adolescente que ya tiene una función ejecutiva un poco más consolidada, ve hacia el pasado y dice que lo que hizo a esta edad no lo volvería a hacer hasta a los 17, porque son cosas de niños, son cosas de inmadurez, son situaciones que así a la edad de 17 lo ve muy lejano para él. Estas reflexiones que el ser humano da demuestra entonces ciertamente que las sinapsis neuronales disminuyeron para fortalecerse y quedar las que se necesitan. Gracias al desarrollo del lóbulo prefrontal, también necesitará de la influencia de la amígdala cerebral. La amígdala cerebral constituye parte del sistema límbico, que es el sistema que nos ayuda a controlar las emociones, sobre todo la amígdala, porque la amígdala tiene como función gestionar las reacciones más impactantes de nuestra vida para el mejor control. Porque así pasa de estar mejor controladas y así a medida que la persona en la adolescencia va madurando, va a ir disminuyendo progresivamente esa impulsividad, ese actuar sin pensar, ese adolescente que dice que no pasa nada, que es invencible y que lo puede todo. Luego vamos viendo cómo va controlando progresivamente y dice, no, yo no lo puedo todo, me puede pasar algo, puedo tener un accidente, porque esto no se ve en los primeros años de la pubertad, y ahí de la importancia de la poda neuronal. Entonces, a medida que se va generando esta maduración de las distintas áreas cerebrales, ellas se van integrando. Se va entonces regulando los impulsos y de igual manera las emociones, que al principio de la adolescencia, tanto el impulso como las emociones se presentan muy inmaduras, pero al final de esta etapa y durante la etapa adulta, entre comillas, se espera que los impulsos y las emociones sean más maduras. Pero recuerde algo más, no se le olvide algo importante que lo acabamos de decir. ¿De qué depende esto? Del ambiente, el cual debe ser un ambiente, un contexto enriquecedor y favorecedor. Entonces, esto es importante
tenerlo en cuenta para aquellos docentes que tienen en clases y que la técnica de la confrontación entre el adulto y el adolescente no funciona. No funciona. Porque tenemos que tener en cuenta que su cerebro está cambiando, se está reestructurando. Y entonces ellos responden de manera muy inmadura ante la autoridad. Por eso es que los psicólogos dicen que es mejor que tener adultos de acercamiento y de confianza donde el adolescente pueda expresar y pueda iniciar un proceso de acercamiento. El adolescente, como tiene conductas inseguras e inmaduras, tiende a mentir y a ocultar. Entonces, por eso es muy importante las intervenciones psicoterapéuticas, los apoyos psicoterapéuticos en las escuelas donde tenemos los adolescentes, donde las estrategias deben diseñarse pensando en los cambios que se están produciendo en su cerebro y en los cambios que es la sexualidad que está teniendo. Porque ellos no son niños, pero tampoco son adultos. El cerebro adolescente no aprende de la misma manera que aprende un niño. No aprende de la misma manera. La motivación intrínseca de ellos tampoco es igual. Ellos están movidos por otras motivaciones, que también el adulto, el docente o guía tiene que tener en cuenta. Muchas veces pensamos, como hay adultos demasiado estructurados, donde pues no comulgan con la música que ellos escuchan, no comulgan con lo que ellos ven, no comulgan con lo que ellos hacen, no les gusta, detestan y se lo expresan, se los dicen. Mira qué mal vestido estás despelucado, te ves como sucio y resulta que ese es el corte de moda. Pero mira cómo estás enseñando tu ropa interior, resulta que así es la moda, así se visten. Entonces, cuando nosotros estamos confrontando con el adolescente, también no estamos observando que sus emociones, sus impulsos, también están guiados por el querer pertenecer. Porque recuerde que en el neurodesarrollo, además de la etapa de la sinaptogénesis, la etapa del desarrollo sensorio-motriz de 0 a 2 años de edad, luego vendría la etapa lingüística, que es el desarrollo, la adquisición y desarrollo del lenguaje. Viene luego la formación de la personalidad. Entonces, eso es parte de la función cerebral. Y aquí la persona necesita pertenecer a un grupo, ser aceptado. Eso es parte del cerebro, el cerebro social. Entonces, por eso es tan importante que los docentes manejen esta información, tanto la poda neuronal como la plasticidad cerebral. ¿Por qué? Porque la plasticidad cerebral, recuerde que nos va a ayudar a que el cerebro se modifique con el aprendizaje, basado en la edad y basado en la experiencia. Y la poda neuronal son fenómenos que se van a producir en la etapa temprana del desarrollo y luego en la adolescencia. ¿Por qué? Porque necesita ser competente. La poda le dará al sistema nervioso competencia, eficacia, y la plasticidad, la modificación para que permita el aprendizaje. Entonces, por eso es tan importante conocer estos fenómenos que vive el ser humano. Y de esta forma vamos a ir comprendiendo de la importancia que nosotros como docentes asumimos un rol importante, porque nosotros tenemos que conocer el ser humano en toda su dimensión, cómo funciona su cerebro, cómo aprende el cerebro de la persona, cuáles son sus momentos y su velocidad de aprendizaje, su procesamiento, porque también tenemos la velocidad de procesamiento de aquellos docentes que le dicen al niño que es bruto, que es lento, que no sabe. Y no es un niño que es bruto y que no sabe, es un niño que tiene un procesamiento un poco más lento, que necesita un poco más de tiempo, pero no porque tiene un problema, sino porque su procesamiento es distinto.
¿Qué es procesamiento cognitivo? Funciones cerebrales. Muy probablemente, y eso es así, cuando hay un procesamiento distinto a nivel cognitivo, el docente tiene que cambiar la estrategia, porque el docente tiene que estar consciente que la responsabilidad de que el estudiante aprenda mayoritariamente es del docente, porque el estudiante está allí para poder aprender a gestionar el conocimiento. Muy bien. ¿Preguntas, inquietudes? Hasta ahorita, pues ninguna. Bueno, vamos entonces a nuestro... Yanine, adelante, te escuchamos. Sí, gracias, doctora. Tengo una inquietud. Cuando usted mencionó la etapa de la adolescencia y el Ujú. contacto de los chicos con adultos, ahí perdí el hilo porque no entendí la idea. Si es buena esa relación, porque dije, tienen la tendencia a mentir. O sea, ¿es bueno que esté con adultos o no? Por No, ejemplo, mis dos no hijos, estamos hablando que esté bueno que esté con adultos, porque ¿dónde van a estar los papás? obvio, sí, sí, sí. Estamos hablando de la intervención del adulto con respecto al docente. En la ¿Respecto a qué? intervención con el adolescente. Ya. Tú Porque tienes que usted ser dijo una la madre, tendencia tú a tienes que ser mentir, o sea. una... Claro, Sí, 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 porque, pero ¿cómo, cuál era la connotación ahí? No, no entendí esa parte. hijita, un adulto tiene que acercarse al adolescente, más que confrontarlo, es para aprender de él y poder apoyar. Cuando yo hablaba que, Janine, no te silencies porque después no te vas a activar tú. O sea, no vamos a poder tener feedback. ¿Oíste, Janine? Ok, sí, está Ajá. bien. Ya, Te decía lo siguiente. ya, Como, si tú hablas como mamá, eso es otro rol, obvio, ¿verdad sí, que sí. sí? Ese es otro rol. El docente tiene un rol también distinto. Ah, perfecto, sí. Como padres, ustedes no pueden ser amigos de sus hijos, ¿verdad que no? Claro, así es. No, porque el adolescente también está reconstruyendo conceptos, Por supuesto. ¿sí? Cuando te dicen, ¿quién es su amigo? El que le oculta las mentiras, Así es. el que lo apoya, porque dice, tú eres mi amigo porque tú me apoyas, pero que nadie se entere. Ujú. Entonces, ¿quién le dice a esos dos adolescentes que lo que hacen está bien o está mal? Por supuesto. Entonces, ¿por qué sucede esto? Esto tiene una explicación cerebral y socioemocional y del propio ambiente. Por eso es tan importante, Yanine, que los padres estén muy preparados con profesionales que puedan apoyarlos cuando tengan adolescentes en situaciones difíciles. No Por todos los supuesto. adolescentes tienen este tipo de proceso. ¿Por qué no, Yanine? Por el contexto. Así es. Entonces, por ejemplo, un chico, no, independientemente de que los padres estén separados o divorciados, mientras sean padres responsables, presentes, no tiene que ver el divorcio, porque aquí la gente confunde el estar juntos por obligación a ser padres responsables. Entonces, podemos Ujú. estar juntos por obligación, pero no somos responsables. Estamos presentes, ausentes. No. Independientemente de la relación que tengan con los padres, tienen que estar las figuras allí presentes y responsables de sus hijos. Ujú. Y el acompañamiento, saber, saber que ellos tienen cambios, que ellos tienen desafíos que enfrentar. Ellos quieren pertenecer a algo, ellos quieren ser parte de algo, porque están en la búsqueda. Y es cierto, porque su cerebro está cambiando. Te lo voy a colocar como el ejemplo, Yanine, de un teléfono. ¿Qué pasa cuando tu teléfono lo vas a resetear? ¿Qué sucede cuando se resetea? Se apaga, Todo se borra, se apaga, se... no funciona. Ujú. Bueno, la adolescencia es el reseteo más largo. ¿Verdad que sí? Ujú. Porque ellos están borrando información. Así es. Sus emociones son muy inmaduras. Sus decisiones también. Por eso es tan importante. Lo que dicen los psicólogos coincide con lo que nosotros hablamos en la parte de neurociencia. Los psicólogos dicen que debe haber siempre un adulto responsable de la mano del adolescente, que lo pueda orientar, no ofuscar, confrontar y amenazar. Así Hay es. que tener mano dura, pero con respeto, ¿sí? Así es, correcto.
y que ellos puedan observar la acción y la consecuencia de sus acciones, porque ellos van a cometer errores. Tú los cometiste también. Tú fuiste adolescente. Solo que hoy tú dices, cuando tú ves por darte un tercer ejemplo, cuando tú ves las fotos de tu adolescencia, no te pones a pensar hoy a tu edad, ay, y ves la foto del novio que tuviste en ese momento y tú dices que ¿qué le viste a ese monstruo de la pradera para enamorarte de él? Ah, ¿qué le viste a ese pecoso o que tenía braques y acné? ¿Qué le viste, verdad? O, por ejemplo, te ves y tú dices, pero bueno, ¿yo por qué utilizaba ese pelo así? ¿Cómo es posible que yo haya salido a la calle con ese tipo de vestimenta? Ajá, ¿Verdad que lo has pensado? por supuesto. ¿Verdad que sí? Tú dices, ¿pero qué me pasaba en ese momento? Nada. Tu cerebro cambió, Así es. tu cerebro empezó a reestructurarse, se da la poda neuronal para ser más eficiente y hay un Así es. reseteo para que seas más, ¿para qué reseteas el teléfono o para qué reseteas un dispositivo Para electrónico? optimizarlo. Para optimizarlo. Solo que esa optimización, ese reseteo te dura mucho el periodo de la adolescencia, no dura minutos, dura años, ¿Aproximadamente? toda la adolescencia. ¿Eso Ahora, es un lapso de 12 a 19 años más o menos? de 12 a 17, 17 ya. donde mientras más el avance en edad, mejor comportamiento va a tener. Claro. Pero recuerda que todo va a depender del contexto, porque hay personas que son literales y tampoco son capaces de interpretar mis palabras. ¿De qué va a depender que este adolescente vaya asumiendo un rol de mayor madurez en toma de decisiones, control de impulsos y emociones? De su hogar y del contexto. Así es, indudablemente. Así es. Entonces, si tú colocas, por ejemplo, un chico en un barrio de alta peligrosidad, luego colocas, y los mismos chicos en el mismo barrio de alta peligrosidad, pero con una familia disfuncional y el otro con una familia favorecedora Completa, y ajá. enriquecedora, pueden Así estar es. en medios hostiles, Ajá. en situaciones críticas a nivel de pobreza. Pero Así es. ¿cuál es la diferencia? ¿De dónde viene? De dos estructuras diferentes, ¿no? Ahí está. Esa es la clave. Perfecto. Esa es la clave. Y Genial. cuando hablamos del docente que está con a mí no me gusta trabajar con adolescentes, lo confieso. Me gusta trabajar mayormente con niños, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me gusta más lidiar con el cerebro del niño que con el cerebro adolescente. Por eso yo Ya, admiro mucho el docente que está en la secundaria, en la preparatoria. ya. Los admiro. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de poder lidiar con los cambios, ¿no? Claro, De ellos. claro. Tienen que tener nervios de acero, no pueden Así es. maltratarlos, tienen que guiarlos. Pero a mí me gusta porque yo me preparé fue más con la parte de mi infancia. Para mí los adolescentes son complejos. Así Pienso es. que tiene que Pienso igual. es así. Son complejos hasta el adulto. Entonces mi área es infanto-juvenil, pero ya después de los 15 años, ya yo no me comprometo a trabajar con ellos. Pero hay quienes se tienen que preparar para trabajar con el adolescente. Las estrategias que tú les vas a colocar, Yanine, tú no puedes pensar en tu casa que vas a colocar una estrategia para dar clase a un adolescente el día lunes y pensar que lo que tú tienes es la panacea. Porque si haces una estrategia y ni siquiera consideras el contexto de tu salón, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus gustos, vas a llevar el desprecio, vas a pasar Así es. desapercibida. Así es. Por ¿Por eso qué? usted ayer dijo, me gustó esa parte que dijo que puede haber el dominio del contenido y experto en la materia, pero si no conecta con el muchacho, No es va a pasar imposible. Así es. nada, Sí, nada. sí, 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 sí. Nosotros, yo tengo un ejemplo muy vivo en la unidad educativa. Hay una maestra de una experiencia muy larga y con muchos títulos en su materia, pero es odiada por todos los chicos. Y hay una chica relativamente joven que tiene un año de experiencia y se ganó el corazón de todos los chicos. Es una Ahí cosa está, impresionante. ahí está. Tiene dominio de su materia y sabe llegar. La adoran, la aman. Adora, la ama. Así Ahí es, así está. es. Conectó Entonces, con los chicos increíble. Bueno, pone, yo tampoco trabajo con adolescentes. Yo también pienso igual que usted. A mí me gustan los niños.
con adolescentes, en verdad, hay que tener el Eso es tino, ¿no? otro nivel. Lidiar otros Y- y- conflictos más complejos. Pues sí. Y fíjate que, por ejemplo, yo recuerdo en un curso que hace como 2 años que yo estaba haciendo para enseñar a docentes en el área de materias complejas como física, química y biología, Ujú. matemática. Yo les decía, si usted agarra y se casa con el pizarrón, el estudiante no va a hacer empatía con usted, pero el factor sorpresa Ajá. es lo que los motiva. Si usted llega con una peluca a un salón de clase, ¿usted cree que no se van a... Ellos van a voltear a verlo, a ver qué locura va a hacer hoy? ¿Por qué? Ujú. Porque lo sorprendió. O sea, de repente Así. usted nunca lo hace, llega con una peluca, o llega disfrazado, o de Con la nariz de repente payaso. o le coloca la música que a ellos les gusta, pero usted dice que usted lo odia, y de repente quiere colocar ese tipo de música para una actividad, ¿no? Ajá. Ahí los está sorprendiendo. ¿Y luego qué vas a hacer? Porque ellos están esperando algo más. Ajá. Entonces, ellos no les gusta estudiar. Ellos están en otra cosa, su cuerpo está cambiando, tienen otros intereses. Así Entonces, es. lo que es la rutina, lo que es la estructura, hay que dárselo. Que hay un tiempo para todo, pero hay que enseñarlo por su propia estructura cerebral. Espero haber respondido a tu pregunta, Yanini. ¿Algo más? Sí, 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 doctora, muy gentil de su parte. Muchas gracias. Muy Ok. valioso. Gracias a ti por tu pregunta también muy valiosa, muy valiosa. Bueno, ya es la hora de dejarlos descansar de mí. Para ello, pues vamos a darles un receso de unos 20 minutos y al regreso venimos con más. Bien, ya estamos de regreso para nuestro último segmento de la noche. Muchas gracias por acompañarnos y estar pendientes de esta sección. Corresponde para este momento presentarles al doctor David Bueno, genetista, neurocientífico español, con maravillosos libros en el ámbito de la neuroeducación. Y con David vamos a aprender el por qué es de vital importancia que la neuroeducación entre en nuestras aulas, por qué es tan fundamental que todos los docentes permitan transversalizar la neuroeducación en nuestras aulas, por qué nosotros tenemos desde los sistemas educativos que empezar a abrir las puertas o las compuertas para que la neuroeducación se instale en cada uno de nuestros programas y currículum académicos. Vamos a disfrutar entonces del doctor David Bueno. Tome sus anotaciones porque vamos a ir a la discusión. Bien, espero que hayan disfrutado de esta plática del doctor David Bueno, genetista, neurocientífico, en quien nos ha abierto una compuerta de elementos vivenciales, teóricos, de la importancia de manejar los cambios que promueve la neuroeducación en la sociedad de la información y de la comunicación. Espero pues que hayan disfrutado de esta disertación y con esto pues estamos avanzando en nuestro módulo número 2, el cual tiene este componente de anatomía que vimos en el primer segmento y ahora el componente de los beneficios de la neuroeducación. Sobre todo, pues, esta justificación del por qué tenemos que dejar que la neuroeducación ingrese a nuestras escuelas. El por qué es tan importante que los maestros no sean simples maestros, sino también neuroeducadores impotentes, que puedan tomar en cuenta el potencial de todos nuestros estudiantes.
Vemos entonces pues como la neuroeducación representa pues una disciplina científica que es una especialidad de la psicología y de la neurociencia para implementar estas estrategias educativas y poder optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y por supuesto, esto hace que estos elementos de optimización integran los procesos el cual el cerebro necesita que se puedan establecer la comprensión de cómo se produce el aprendizaje y qué se necesita para aprender. Entonces, vemos cómo la neuroeducación está centrada en poder aplicar los conocimientos acerca de los procesos cerebrales, tanto fisiológicos, anatómicos y neuroquímicos, y sobre todo desde el punto de vista de las funciones cognitivas superiores. Están relacionadas con la atención, la concentración, la curiosidad del estudiante para mejorar los procesos de aprendizaje. Francisco Mora, y lo escuchamos en estos días en su libro de neuroeducación, que solo se puede aprender aquello que se ama, él nos hace reflexionar sobre estas cuestiones básicas, en la cual la emoción, la empatía, las habilidades en la comunicación social, la curiosidad, la atención y el juego son los responsables de poder hacer posible el aprendizaje. Por un lado, porque la emoción es la reacción a un estímulo. La emoción es lo que despierta la curiosidad y la atención. Y por eso la emoción es la base del aprendizaje. Cuando hablamos de la empatía y las habilidades sociales, cuando percibimos al otro, de cómo el otro se siente y piensa, esta empatía hace posible romper esas barreras que nos impiden aprender, porque el ser humano debe hablar, comunicarse y socializar, porque eso permite la transmisión del conocimiento y el despertar de las emociones. Por eso es tan importante que se considere la escuela como no solamente un segundo espacio de aprendizaje, sino el segundo espacio ejemplar para la sociabilización. Teniendo en cuenta la curiosidad es lo que mueve al ser humano. La curiosidad es lo que hace que nos movamos del sitio. La curiosidad es prestar atención a lo que vemos en nuestro medio y que nos genera un interés. Y sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta que la neuroeducación necesita también esta curiosidad básica, en el cual es lo que nos permite salir del aislamiento, que lo sería nuestra curiosidad perceptual, diversificada, en el cual nosotros nos activamos por los estímulos del mundo. Más sin embargo, la curiosidad epistémica es aquella que nos lleva al conocimiento a través de un método científico, en donde se satisface el conocimiento resolviendo un conflicto a través del método científico, dándole respuestas a las hipótesis, buscando soluciones ante cualquier problema. Y la atención, que es un mecanismo imprescindible para el aprendizaje, el cual activa las neuronas que están a nivel del tálamo y de la corteza cerebral, porque esto genera la estimulación de la conciencia. De hecho, la atención suele despertarse a través de esta curiosidad innata del cerebro. El juego es una forma de aprender que, unida a la curiosidad, la emoción y el placer de obtener recompensa, es el método por excelencia diseñado por humanos para que se traduzca en nuevos aprendizajes. Y con esta disertación
hemos llegado entonces al final de nuestra clase en el día de hoy. Esperando que haya sido del agrado de todos ustedes, hoy nos estamos acercando aún más a la construcción de un conocimiento que es fundamental para nuestra vida y para nuestra profesión. Agradeciendo a todos ustedes, Mónica, gracias, Maribel, Eugenia, Noelia, Linda, Margarita, gracias por sus palabras y comentarios, Vivian y Maylene, muchísimas gracias por estar al pendiente y por estar siempre conectados con los nuevos conocimientos. Hoy declaro que ya para esta segunda clase que tenemos, somos una comunidad inteligente, una comunidad virtual inteligente de formación para los próximos neuroeducadores de esta corte. Así que me enaltece muchísimo estar en este proceso de formación de los próximos neuroeducadores de la Corte Cilatán 2025. Es así como se construye el conocimiento. Gracias por sus comentarios e intervenciones en la tarde-noche. La invitación entonces es para mañana a las 6:30 de la tarde, hora Colombia, donde nos vamos a volver a encontrar aquí. Nos vamos a despedir entonces de música. ¿Y qué les parece si nos vamos pues con nuestra samba reggae? Y nos despedimos. Cuídense mucho. Hasta mañana.